Laura, pero entonces, ¿cuáles son las principales enfermedades neurológicas asociadas al intestino? ¿Y qué es esto de que nuestro intestino es el primer cerebro? ¿Qué evidencia científica hay en todo este tema? Bueno, las neuronas que se asientan en el intestino conforman lo que es el sistema nervioso entérico. Estas neuronas se desarrollan antes en el intestino y por eso se dice que es el primer cerebro. Entre el 80 y el 90% de la serotonina y el 50% de la dopamina se fabrican en el intestino. Entonces, el eje intestino-cerebro es pues una comunicación bidireccional. Hay inflamación en uno, pues ahí entonces se provoca inflamación en otro. El sistema nervioso entérico que está en el intestino es un sistema nervioso autónomo que tiene autonomía propia incluso pues para tomar decisiones, tiene más neuronas que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central. Tomar decisiones me refiero sobre todo pues enviando órdenes, ¿no? internas en el organismo. Entonces, una microbiota intestinal con eubiosis, ¿cómo es? Y con disbiosis, ¿qué diferencia hay? Pues una microbiota en eubiosis o con eubiosis está en correcto funcionamiento. Sería antiinflamatoria, estamos generando serotonina, dopamina, GABA, vitaminas D, vitaminas del grupo B y del grupo K. Entonces, todo esto son neurotransmisores. Y una microbiota intestinal con disbiosis, pues sería una en la que se están produciendo toxinas, se desencadena la neuroinflamación o se facilita la neuroinflamación que puede promover, por ejemplo, el Parkinson, que esto además años antes de que se desarrolle la enfermedad ya se puede detectar en el microbioma que se puede desarrollar ese Parkinson. Em, También facilitaría que se desarrollen patologías cerebrovasculares como arteriosclerosis, esta disbiosis provocaría o facilitaría esto, o esclerosis múltiples, ictus isquémicos o hemorrágicos, autismo, Alzheimer, depresión, ansiedad, todo esto es en función del eje intestino-cerebro. Entonces se dice que a gut on fire is a brain on fire. Se ha demostrado que tiene una relación directa el intestino con el cerebro. Entonces también se ha visto que un mayor índice de depresión en personas con intestino irritable que personas que no tienen este tipo de sintomatología. Luego, una persona, por ejemplo, obesa en su cerebro, si esta persona tiene disbiosis, pues su cerebro va a activar todas las vías neurometabólicas implicadas en lo que es la depresión. Entonces, ese estrés metabólico les hace crear cortisol. Además, habría resistencia a la insulina, a inflamación y estrés. Entonces, bueno, que hay una liberación de las citoquinas inflamatorias y está totalmente relacionada una cosa con la otra. ¿Qué serían enfermedades en general asociadas al intestino? Pues, como decimos, enfermedades psiquiátricas como la ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, pero también, como hemos dicho, el autismo, que serían trastornos del desarrollo, el TDAH, ¿no? Trastornos de desarrollo, las degenerativas, Alzheimer, demencia, Parkinson, que de hecho el Helicobacter pylori se relaciona con Parkinson y con baja dopamina, y luego también serían asociadas al intestino las neurológicas, las cerebrovasculares, epilepsia, ¿vale? En relación a experimentos y demás, pues existen experimentos con ratones en los que se han hecho pues una transmisión de materia fecal al pobre ratoncito, se le ha colonizado y esa materia fecal pues era de pacientes con problemas de ansiedad. Entonces se ha visto cómo el ratón ha tenido una conducta de aislamiento. Entonces está ya demostrado pues que produce pues eso, un aislamiento y unas conductas según qué microbiota tengamos. Incluso las personas con las que tendemos a relacionarnos tiene que ver con nuestra flora. Además, el microbioma de una persona deprimida es menos variado que el de una persona sana. Y bueno, este estudio que decía se llama Transferring the Blues y como digo, se les colonizó con heces a estos ratoncitos, con heces de pacientes deprimidos y con ansiedad, y es que se deprimían. Y luego se les trató con Boulardi, este hongo que decimos catalogado como probiótico, y se demostró que mejoraba muchísimo el comportamiento de la ansiedad. Que también es importante aquí que cuando se cría ratones libres de gérmenes desarrollan más ansiedad, déficit cognitivos y aislamiento. Entonces aquí estaríamos viendo que les está faltando esa microbiota de suelo, de tierra, ¿vale? Luego, muy importante en relación al desarrollo de nuestra microbiota cuando somos bebés, pues es importante que el bebé no padezca o perciba abandono, porque un abandono repercutiría en el desarrollo de su microbiota. Y entonces, de esta manera repercutiría en sus conexiones neuronales. Se generaría un déficit en su neurodesarrollo. Sobre todo, el primer día el bebé debe estar en contacto con su madre, o si no, su cerebro decidirá que este mundo es duro y desarrollará más cortisol. Entonces, hay una serie de periodos sensibles que condicionan el neurodesarrollo de un niño.
fundamental en el embarazo de su madre, si ella tuvo estrés o qué comía, cómo estaba su inmunidad, incluso su flora oral. Luego, si el parto fue por cesárea o vaginal, si la lactancia fue materna o artificial, que de hecho el Lactobacillus reuteri está presente en la leche materna, es una cepa que protege al huésped de infecciones mediante el sistema inmune. Entonces quedaría el bebé protegido gracias a esto. También si el niño vive en una ciudad o en un pueblo sus 2 primeros años de vida, si come procesados o comida real, como sabemos también muy importante, si tiene relación con animales domésticos o no, muy interesante también. ¿Cómo se produce una neuroinflamación? Pues en un intestino inflamado hay citoquinas proinflamatorias. Entonces, en esta situación de existencia de estas citoquinas, el cerebro responde con cambios de conducta y dolor, responde con neuroinflamación, pero esto supone cambios de conducta, dolor, tener menos GABA y menos dopamina, y por tanto más ansiedad y apatía. Y luego, pues responde también estimulando la vía quinurequina, en lugar de la vía de la serotonina. Entonces, esto influye en que tenemos peor sueño, por tanto más cansancio y dolor, menos serotonina y menos melatonina.